Todo lo que oigas esta noche deberá salir de aquí. El Oidor, la historia en historias. Con ustedes, nuestro anfitrión, Santiago Rivas. Buenas noches. Uy, qué mano de gente. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a El Oidor. Qué alegría ver esta sala así de llena. Yo aquí tirando mera pinta, estrenando el sastre Bollywood. Bueno, qué dicha de verdad estar acá porque nos reúne un tema que no suele ser tan popular, ¿no? Y de hecho no creímos en un momento que lo fuera a hacer. Y vean todos los que estamos acá para hablar sobre la memoria. Y la memoria es un tema muy importante, pero no es un tema popular. Y cada vez que nosotros decimos que esta es una nación desmemoriada y que no nos acordamos, cada vez que llegamos a Twitter a mostrarle la foto del tweet al político que odiamos como, mira lo que dijiste hace 2 años, perro. Entonces pensamos, ¿no? Pensamos que la memoria es un asunto de acordarnos lo que pasó ayer, y a veces nos cuesta, que la memoria consiste en tener que recordarle a la gente que tuvimos razón, que es el deporte favorito de la gente en Colombia. Pero la memoria es mucho más que eso, y los periodistas, por ejemplo, no, pues si los tuiteros no bastan, los periodistas no bastamos. Y los periodistas no bastamos porque la memoria de los periodistas pues tiene apenas ciertos alcances, pero además porque los periodistas somos los productores, generadores y protagonistas de episodios que muchas veces es mejor olvidar, o si no, miren ustedes este video. Usted llegó limpiecito. ¿Qué pasó en la caída, Rico? ¿Yo qué vas a ver, huevón? ¿Qué va a pasar? Yo venía ahí. ¿Ya va tarde o va bien? ¿Qué hora es? Son las 6:25. ¡Muy tarde! ¡No, ¡Chao! Este señor nos va a ilustrar a través de un ejemplo sencillo y claro cómo utilizarse. De la manera más... Al contrario. No, pero creo que así no se pone. La verdad es que nos confundió un poco más. Esa puede ser una opción, como lo está haciendo el señor. Nosotros tendemos a pensar que la memoria consiste simplemente en acordarnos del tiempo en que nosotros fuimos, y se nos olvida que lo que nosotros somos se corresponde también con lo que el lugar en el que nosotros vivimos fue. Por ejemplo, la gente tiende a decir en Medellín, y yo sé que a ustedes les da piedra que un rolo se los cuente, pero la gente tiende a decir en Medellín que aquí no hubo esclavitud. No jodas. Bueno, para empezar hay Rappi, pero más allá de eso, claro que la hubo y es un horror. Y esas son vergüenzas de las cuales nosotros no podemos escapar aunque queramos. Y ustedes piensan que la colonia no es con ustedes, o que la conquista no es con ustedes. Y sí es con ustedes, y sí es con todos nosotros. Tan es con todos nosotros, pues que tenemos que vernos frente a frente con esos periodos que pueden ser cómodos, que pueden ser incómodos, pero que hacen parte de lo que nosotros somos, porque cuando ustedes pasan frente a la Catedral de Medellín, ustedes están pisando por donde pasaron todos sus antepasados, y cada vez que un rolo viene a Medellín está repitiendo el recorrido que muchos de nuestros antepasados rolos hicieron viniendo acá a conocer su planeta. Bueno, no, a conocer Medellín, ¿no? Uno siente que todo apareció de repente y eso no es verdad. Entonces nosotros quisimos saber, para empezar, ¿qué tanto sabían acá sobre la colonia? ¿Qué es la colonia? Y la gente nos respondió. Bueno, la colonia es una fragancia que a comparación de los perfumes tiene menos concentración, es más suave. Pues la colonia. Las colonias son los que residen aquí en Medellín, que son de otros municipios. Cuando llegaron los españoles a Antioquia, se radicaron en Santo Domingo, porque pensaban que ese iba a ser como el foco de desarrollo de Antioquia. Luego, esa familia se trasladaron a Antioquia y a Caldas. Todos los apellidos que son de origen vasco. La colonia es como una población. Pues como, pero como ¿en qué sentido? O sea, colonia me hace pensar como en un grupo de personas que arman una comunidad y entre ellos forman algo Por ejemplo, los que viven aquí de Santo Domingo es la colonia,
de Santo Domingo, que vive en Medellín. Llegaron 5 hombres a Aristizábal a Santo Domingo y ahí venimos toda la familia Aristizábal. La Colonia, un equipo alemán muy bueno. Jugó Farid Mondragón, arquero colombiano, grande. Pues como para mí la Colonia es como, pues... La Colonia Dignidad fue un centro de tortura que hubo en el sur de Chile en la época de la dictadura de Pinochet y ahí pasaron cosas terribles. La Colonia es un pergeño en el mundo de la lucha aterradora en Europa entre la liquidación de lo que quedaba del esclavismo y el inicio del feudalismo. Transforman las cosas, o sea, en equipo, en grupo, hacen hacen crecer las cosas, ya sea tradición, ya sea... O sea, como que cuando llegan, así como le digo, la Colonia, no. De pronto es culpa nuestra. De verdad, de pronto es culpa nuestra porque finalmente todo lo que ellos dijeron, salvo el que nada dijo, pues es verdad, porque la colonia sí es la fragancia, la colonia sí es la residencia de una persona extranjera, ¿no? Y una comunidad que además forma la historia de Chile. Es verdad lo que dijo él, que es como de los míos, así como de la lucha de los romeros. También un poco es verdad. Es decir, no es como que carezcan de razón, pero eso no es lo que nosotros estábamos hablando. Entonces decidimos profundizar y mejorar la pregunta a ver si la respuesta mejoraba y pues esto es lo que sale de hecho. Pues no sé, yo creo que lo fácil sería decir que de Estados Unidos o de Rusia, porque igual es verdad. Pues somos colonias de países que tienen mucho mayor poder que nosotros. Mi Homero no es comunista. En el mercado, en la globalización hoy, todos los países tercermundistas vuelven a ser una especie de colonia. Pues, ¿qué te digo? Pues... bueno. ¿Cómo? No, es que, o sea, yo entiendo pues como lo de la pregunta, pero pues cuando pum, y es el micrófono ahí. Todos los países subdesarrollados, que no es un subdesarrollo que esté esperando el desarrollo, no, se llaman atrasados y dependientes. Esa es la nueva estructura de carácter pseudocolonial. También somos colonias de, no sé, de las cosas que consumimos, de las empresas que hacen las cosas con las que nos comunicamos. Un poco de América, creería yo. Además de eso, no somos solo colonias de cosas extranjeras. Hay gente acá, particulares acá, que nos ve como ganado. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Cuando vos me decís como la palabra, pero cuando, o sea, te referís como a la palabra, ¿me estás hablando como de la palabra en sí o como el significado de la palabra, pues? O sea, porque como que la palabra en sí, como no sé, como perfume. La colonia fue un conjunto de estrategias políticas, militares y religiosas desplegadas por los españoles en América, en Colombia, que transformó para siempre las sociedades y el paisaje de todo este territorio y que implantó instituciones de dominación desde lo económico, lo político, lo administrativo, trajo la lengua, generó la discriminación racial nunca antes vista y que se puede considerar entre 1675 y 1819, en este caso para el Valle de Aburrá y Medellín. Momentico. Eso no puede ser así tan gratuito, pues, que de repente aparezca, ¿no?, la invitada sorpresa, pero no puede ser además, y esto sí, carajo, cojan vergüenza, que una sola persona en todo el video tenga algo para decir concreto sobre la época de la colonia y algo para decir quién es. ¿Está en el video quién es? ¿Joven? ¿Está? Ruédelo, ahí está. Yo me llamo Luz Marina Jaramillo. ¿Y qué hace Luz Marina? Luz Marina trabaja en el Archivo Histórico de Medellín. Chao. Gracias.
Es decir, no se trataba de poca cosa, ¿no? No era un evento baladí, banal, insignificante o gratuito. Este evento, en cambio, sí es gratuito, agradezcan. Y recuerden que lo pueden ver a través del streaming en el canal de YouTube de Memorias y Patrimonio de Medellín. No se los digo a ustedes, sino se los digo a ustedes para que saquen el teléfono y se lo cuenten a sus primos, parientes, amigos. ¿Por qué? Hombre, porque a todos nos interesa. Y las redes sociales son @patrimoniomde para que ustedes puedan compartir. Ya no se hagan los que van a guardar el celular, sáquenlo tranquilos, no se preocupen, simplemente pónganlo en silencio y vamos participando de esta conversación y vamos haciendo crecer el mensaje porque es importante. Y créanme, porque nos conviene a todos y a sus primos y a sus amigos. El caso es que efectivamente es el Archivo Histórico de Medellín que nos trae acá. Pero si ustedes quisieran averiguar sobre la colonia, existen 3 lugares. El primero es el Archivo Histórico de Antioquia, que está acotado por los límites departamentales y se enfoca en asuntos departamentales. Está el Laboratorio de Fuentes Históricas de la Universidad Nacional de Colombia, que está diseñado para los CSI, no del futuro, sino del pasado, que quieran revisar casos de criminalística, casos jurídicos y que tengan ahí una fuente de información, además de criminalística de la colonia. Eso es súper importante. Esto que estamos viendo es el Archivo Histórico de Antioquia. Muy bien. Y eso sí que tiene cara de ser histórico. Bueno, el caso es que están estas 3 instituciones y hay muchos otros lugares donde está la memoria, porque la memoria no solamente requiere de periodistas, ya quedamos en eso, mucho menos de tuiteros, no solamente requiere de historiadores, sino necesita también restauradores y necesita sitios en donde reposar. Pero el hecho de que nosotros tengamos sitios y sitios ejemplares, porque por ejemplo, el Archivo Histórico de Medellín tiene el Fondo Documental de la Colonia que pertenece al Registro de Memoria del Mundo de la UNESCO, es decir, no es poca cosa. Pero el hecho de que la historia y la memoria se guarden en sitios no quiere decir que tengan que quedarse quietos. Todo lo contrario, lo que nosotros tenemos que hacer es moverla, pero para moverla primero tenemos que conocer la entidad que nos trajo acá. Y para eso contratamos a un practicante para que nos preparara un informe. Él es joven, muy joven, es un párvulo, es Juvenal Infante. Conozcan ustedes a nuestro practicante y vean el informe que nos preparó. Estamos aquí, en el Archivo Histórico de Medellín. Precisamente lo que encontramos en este lugar, documentos de la ciudad de Medellín fechados, datados desde 1675, documentos que si nos diera por organizar uno tras otro, fila a fila, tomo tras tomo, carpeta tras carpeta, nos daría una longitud de 2000 metros lineales. Esto quiere decir 11 veces y media lo que mide el edificio Coltejer. Pero de la época colonial, que es la que le interesa hoy a El Oidor, hay 93 tomos. Esto quiere decir 10 metros lineales, lo que mide un bus largo repleto de historia. He conversado con una de las especialistas del archivo, con una archivista, Marta Cecilia García, la cual expele conocimiento, ilustración sobre estos temas. Y la razón, sencilla, se ha leído todos los documentos de aquí, ¿verdad? Hola, realmente no es tan cierto, ni entre todas las personas que han trabajado acá por más de 25 años nos hemos alcanzado a leer el archivo. El archivo es muy grande, tenemos más de 2000 metros lineales de documentos textuales, 70.000 planos y 750.000 fichas catastrales. Realmente eso que dices es imposible. Bueno, pero más o menos ¿cuántos documentos te has leído? No, más bien prefiero devolverte la pregunta, ¿cuántos libros te has leído en tu vida? Enseñan a los practicantes de comunicación a leerse medio libro. Y si ustedes son practicantes de comunicaciones saben que estoy diciendo la verdad. Bueno, lo primero que tenemos acá es un mito derribado. Y cuando se derriba un mito, todos sonreímos. ¿Cuál es el primer mito? La gente que trabaja en el Archivo Histórico de Medellín no se ha leído todos los documentos que hay simplemente porque es imposible. No tendrían cómo ni tienen por qué. Eso está para que todos lo usemos, no para que le pase como a los pobres médicos que los para la tía y es que me duele una rodilla, págame una consulta. Bueno, en fin,
Sigamos con el informe, por favor, que tenemos más de Juvenal, más. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Bueno, cuéntanos qué estás haciendo el día de hoy. Estoy aumentando el documento para hacer el proceso de restauración. ¿Esto es agua? Es agua destilada. Ah, vaya. Y cuéntanos, entonces esperamos a que salga el sol para secarlo. No, de ninguna manera. Afectaría el papel. Le daría más deterioros, como en este caso, que se oxidaron las tintas y rompieron el papel y va a deteriorar. Así es. Muchas gracias, Felipe. Con gusto. Entonces sí, los restauradores son gente que tiene un sentido muy especial del ocio, por decirlo menos, pero su labor no consiste en dejar secar al sol unos documentos, ¿no? Eso sería una ridiculez. Segundo mito, derribado. Vámonos por favor con el tercer video del informe de Juvenal. Estoy haciendo un trabajo muy profundo sobre la historia del transporte a través de los años. Por esto quiero que me ayuden con información referida a los costos del pasaje año tras año. Desde el tranvía de mulas al tranvía antiguo, el tren, los buses, los colectivos, los taxis, el metro y el Uber Black de hoy. Muchas gracias de antemano por su enorme disposición. Esa pregunta es tan compleja como la historia completa de la ciudad de Medellín. Vuelvo e insisto, en el Archivo Histórico de Medellín estamos dispuestos para que los usuarios consulten nuestro catálogo público que está a través de internet con más de 400.000 registros descriptivos de los contenidos de los documentos históricos. Hay también 170.000 imágenes de los documentos más antiguos digitalizados. Hay todo un equipo humano que está dispuesto a atenderlos, a orientarlos y a explicarles cómo usar las fuentes documentales para que puedan hacer su investigación, pero nosotros no podemos hacerles la tarea. Muy bien, continuando con el mito 1, no es verdad que a uno le puedan hacer las tareas en el Archivo Histórico de Medellín y para el caso, y de paso aquí ayudamos a todas las casas de la memoria, en ningún archivo histórico de ninguna parte del mundo ni de ninguna ciudad. Nadie está ahí para hacerles las tareas y por favor no confirmen el mito que no es mito, sino es verdad que la gente es muy conchuda. Vamos con el cuarto informe. Pues ¿cómo te parece que esta casa tiene 127 años y Sí. perteneció a la familia Villa Gaviria? Esta es una casa de tapia, teja, con un diseño muy amplio de paredones altos, de maderas preciosas y 127 años. ¿Cómo te parece? Claro, no, impresionante, pero no me has respondido a la pregunta. ¿Hay fantasmas acá? ¿Usted cree fantasmas? No, en absoluto. Pues es mejor creer a veces. ¡Marta! ¡Felipe! El video anterior derriba dos mitos. El primero, que hay fantasmas en el Archivo Histórico de Medellín. Dejen de llevar sus tablas Ouija y, sí, por favor, no más, no lean. Bueno, y el otro, que ustedes no deben creer todo lo que sale en televisión. Por favor, no. Ahora, si ustedes quieren ver, ellos están aquí. Pues ya eso pero eso es entretenimiento. Bueno, el caso es que los lugares de la memoria es importante conocerlos, es importante meterles rigor, cosa que se le agradece a nuestro practicante Juvenal Infante, pero también es importante meterles creatividad, porque en general las personas no consideran que exista una relación entre historia y creatividad. Al contrario, la gente piensa que la historia consiste simplemente en leer un poco de libros sobre lo que pasó y nunca existe una mirada personal o una pregunta, un cuestionamiento, o que en la divulgación histórica no se le está metiendo el corazón. Todo lo contrario. Mejor dicho, veamos este pequeño mensaje comercial y ya continuamos con esta perorata sobre historia y creatividad. ¿Está usted cansado de esos mamotretos sobre la historia de la ciudad que termina usando de 1000 maneras, menos para aprender cómo ha evolucionado este territorio?
le presentamos La Colonia Ilustrada. 4 libros ilustrados sobre cómo se vivía en Medellín entre 1675 y 1819, que está revolucionando el mundo editorial en Medellín. Colonia Ilustrada, el libro de Colonia Ilustrada, muy bien, un aplauso. ¡La Colonia Ilustrada! ¡Somos de la Colonia Ilustrada! Las librerías están colapsando. Yo creo que todos los libreros de la ciudad quisiéramos tenerlos en la librería, en nuestro inventario. Son publicaciones hermosas, con unas ilustraciones muy lindas, donde se aprende bastante. Los estudiantes no quieren leer nada diferente. A buena hora ha llegado el material de la Colonia Ilustrada para remontar ese obstáculo que teníamos de trabajar la historia local. Su popularidad no parece tener límites. Eso se volvieron libros de culto. La gente viene a estampar y a estampar viñetas sin parar. Ya no son camisetas ni de Messi ni de Cristiano, ni escudos del Nacional ni del Medellín. Son los dibujos de la Colonia Ilustrada. La Colonia Ilustrada son 4 magistrales libros que nos traen historias sobre los vagos, ociosos y mal entretenidos. Sobre quienes habitaron la primera sede del Consejo, conocida por entonces como la Casa de Cabildo. Sobre los oficios de entonces, tomados de los padrones o censos de la época, y un hermoso alfabeto de oscuro nacimiento que narra el mundo afro de los primeros años de nuestra ciudad. Todos bellamente ilustrados, magistralmente ilustrados, conmovedoramente ilustrados. Colombiano, Antioquia, que... De plano, estos libros colombianos de Antioquia están bien chidos. Son de lo mejor que he visto en mi vida. Lo recomiendo bastante para todo el público. Y lo mejor de todo es que tú los puedes tener ahora. ¡Ahora! ¡Ahora! Y después de que los abras, te lo garantizamos, tu vida ya no será la misma. No conocer nuestra memoria, olvidarla es perjudicial para la salud de la ciudad. Entrega de libros hasta agotar existencias. Prohibida su venta al público. Apto para todas las edades. Hay mucho que decir acerca de ese video. Hay mucho. Lo primero es que nos va a llegar una carta de la Asociación de Defensores del Cubo Rubik, ¿no? Como, no podemos creer que se pinte como algo aburrido lo que es un entretenimiento de razonamiento abstracto de gran fecundidad. Bueno, por otro lado, quisiera ver en acción el ímpetu de esta vendedora en la calle, ¿no? Como, ¡a Colonia Ilustrada! ¡Calle todo wafer! Entonces, bueno, gracias. Muy bien, muy bien. Esto que ustedes van a conocer para poderle dar paso a nuestros invitados principales del día de hoy, es el producto de un cabezazo, bueno, de varios cabezazos, de una gestión correcta. Esos cabezazos requieren cierto conocimiento de la historia. En la historia de las convocatorias de creación nunca antes se había metido patrimonio ni se había metido el archivo histórico a decir como, hey, tal vez nos haga falta meterle creatividad a la divulgación histórica. Hicieron ese enclave, hicieron ese enroque y nace una colección que es producto de las becas de creación de la Alcaldía de Medellín 2018. Gracias a eso tenemos la colección de la Colonia Ilustrada. 4 libros ilustrados, magistralmente ilustrados, bellamente ilustrados, que ustedes van a poder conocer y van a poder conocer también a sus autores. Así que, locutora, por favor. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, en esta esquina tenemos esta noche a una pugilista de gran contundencia. Cada trazo suyo es un golpe al mentón. Invicta en más de 1000 combates contra la hoja en blanco. Con ustedes, la creadora del libro De Oscuro Nacimiento, un verdadero knockout contra la esclavitud, Elizabeth Builes. Ahora sí, un aplauso, pues. Eso. Elizabeth, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir y felicitaciones porque este trabajo es absolutamente precioso. Este libro que tengo aquí en las manos y que pronto ustedes también tendrán, se llama
de Oscuro Nacimiento. ¿Cómo nació la idea de hacer un libro, este abecedario sobre lo que significa haber nacido afrocolombiano cuando ni siquiera existía esa denominación en la colonia? Bueno, cuando recibimos esta beca en el archivo nos dieron como un abanico de posibilidades de temas a escoger y este me llamó la atención y cuando empecé a investigar encontré que la mayoría de estos folios del archivo son chismes y así sí son puros chismes y era mucho paisaje, pues había muchas historias muy sueltas que yo no sabía cómo reunir en un solo lugar. Y pensé que se podía contar desde un abecedario que uno pueda poner varios términos que en un paisaje de lo que era la esclavitud en la Medellín colonial. Y de Oscuro Nacimiento fue un término que encontré en uno de esos folios, era que decían como tal persona de oscuro nacimiento, era la manera de decir que era de origen negro, pues que era ya fuera mulato o sambo, pero que venía de familia de esclavos. Es decir que desde el comienzo de nuestra historia, o desde antes de llamarnos Colombia, ya éramos víctimas del eufemismo, ¿no? Ya éramos víctimas de ocultar la verdad, queriendo suavizarla, pero, o como se dice coloquialmente, no jales que descobijas, ¿no? Como... Sí, es que esos chismes eran chismes como en lenguaje rimbombante, como estar contando que no sé quién estaba viviendo con la esclava y que el hijo de no sé quién se estaba acostando con la otra, pero con un lenguaje así todo de 1800. Hagamos una parada acá, no me muevan esa foto de ahí. Me gusta mucho este descubrimiento, ¿no? En la H aparece horro u horra. ¿Esta palabra qué? ¿Qué quiere decir ahorro? ¿De dónde sale esto? Y ahí de paso, ¿cómo te fuiste encontrando con esas palabras que fueron marcando cuáles dejaste por fuera? Bueno, hablemos sobre las palabras específicamente. Bueno, horro significa libre y con esta palabra me pareció muy fuerte porque los esclavos ahorraban y en una libreta iban poniendo cuánto iban ahorrando para comprar su libertad y esta libreta se llamaba de ahorro, pues libreta para ahorro y es horrible porque todavía ahorramos para la libertad. Para comprarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué palabras se quedan por fuera que tú lamentas haber dejado ahí? Bueno, no me acuerdo. Pero no hay ninguna que sea como una mención especial, ni… bueno, pero no. Está bien, es decir, que estás plenamente satisfecha. Por ejemplo, después de ahorro, por la H, sale libertad por la L, pero existe además, Rochela, el proceso de ilustración, que es un bonito libro, ustedes lo están viendo acá a 3 tintas, bueno, a 2 tintas en realidad, a 3 colores, es decir, blanco, negro, naranja. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Fue más difícil seleccionar los dibujos que las palabras? Exactamente, ¿cómo llegas a las imágenes finales? Fue muy difícil encontrar las palabras, porque uno se pone esto de, tiene que ser A, B, C, D, y hay veces uno encontraba muchas A, pero ninguna K, y bueno, para mí creo que lo más complejo fue formular los textos. Porque eso es una autoría tuya. Sí. Ok. ¿Sueles hacerlo? ¿Sueles escribir tus propios textos? El trabajo de un ilustrador muchas veces está pegado a las palabras de otro. En este caso, ¿cómo fue? Pues no suelo escribirlos, pero quisiera que así sucediera. Pues es algo como que ahora estoy haciendo. Y porque mi ilustración o lo que yo hago siempre es narración. Quiero encontrar también narración, pues también con las palabras. Entonces un poco este trabajo te sirve para conectarte con algo que ya querías hacer desde un comienzo, es una inquietud previa. Sí. ¡Aleluya, hermano! Ay, bueno, muy bien. Está el Archivo Histórico de Medellín ayudándote a perseguir tus sueños, Elizabeth. Gracias. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Este sofá es el grupo de apoyo, ¿ok? Entonces, Elizabeth, por favor, pasa al grupo de apoyo. Locutora, por favor, llame a nuestro segundo invitado. Un jugador de muy buen pie, que sin embargo lucha cada balón a muerte. Pero cuando lo tiene es un cisne.
Le pega al pie y avanza siempre con la cabeza levantada, como en sus dibujos sobre los vagos, ociosos y los malentretenidos. Yo siempre lo quiero en mi equipo. Ese es Alexis González. Pues muy bien, cuando uno oye hablar de vagos, ociosos y malentretenidos, uno pensaba, bueno, pero ¿quién va a venir a este evento del Archivo Histórico? Bueno, vagos, ociosos y malentretenidos. Alexis, tocayo de uno de los peores técnicos que ha tenido Santa Fe en su historia Dos reciente. campeones de Libertadores. Bueno, vea. No, jugador, excelente. Yo ese man en mi equipo siempre, pero no en la banca. El caso es que aparece este libro, Alexis, Vagos, Ociosos y Malentretenidos. ¿Cómo escogiste el tema? ¿Cómo te encontraste con eso? Porque siento que si yo me lo hubiera encontrado, también lo habría elegido. Bueno, buenas noches para todos. El tema es, como dijo Elizabeth ahorita, era opcional, pues, entre los 4 temas que teníamos en el archivo. Yo elegí el Vagos, Ociosos y Malentretenidos porque literalmente así era el texto de la orden superior que decretaba pues recaudar a todos los vagos, ociosos y malentretenidos en la villa de Medellín. Pero ese término vagos tiene una connotación social, pues habían muchos vagos en Medellín, pero la idea era que no tuvieran tierras, que fueran de color, que fueran pobres, pues esos eran los que necesitaban. Entonces ya con eso ya eran vagos. Claro, vagos eso, era gente a la que eso. igual no se le iba a dejar tener ninguna posesión. Exacto. Entonces, claro, las condenas eran varias. Conocíamos del concierto, que era, digamos, entregar a ese vago a una persona que sí tenga una labor o que sí tenga una finca y ponerlo a trabajar. Digamos que es como una esclavitud, casi como una esclavitud. Y la otra, reforzar las guarniciones de Cartagena para que hicieran parte del servicio militar, cosa que es casi como otra esclavitud. Claro, pues, para que no tengas que decirlo tú, no te preocupes. Y que sigue hasta ahora. Y nada, y lo otro, destierro también, o cárcel, que eran las otras penas. Alexis, su merced es abogado. Es decir, ¿qué parte de esto? Porque claro, el trabajo como ilustrador está perfectamente ahí, el trabajo, ¿no?, de la narración gráfica que nosotros vamos a ir viendo poco a poco acá, sin spoilers. Ese es nuestro personaje, pues queríamos crear a Eva, que fuera una persona de nuestra época, normal. Eva fue el primer nombre de mujer que se te ocurrió. Entonces, fue el primero que se me ocurrió. Muy bien. Normal, está de farra con sus amigos, se toma unos traguitos, sale, la coge un aguacero y termina refugiándose en el archivo, que era una de las imágenes que veíamos antes. Y la puerta se abre, Luzma dice que no hay fantasmas, pero la puerta se abrió. Y nada, pues ahí cuando despierta está en 1781 y se pueden imaginar pues la sorpresa de una persona que despierta. Mito número 5, los hongos de los libros no son alucinógenos. Qué fiestecita. Bueno, pero antes de pasar a la ilustración, porque ahorita va a llegar a la siguiente parte de la historia que es muy interesante, ¿no? Se abre un portal en el tiempo y llega al amarillo, pero digo, en el amarillo está esto, pero un momento, pausa ahí. ¿Qué de tu mente de abogado se sintió atraído por eso? Porque me parece interesante la combinación de las dos cosas. Bueno, pues siento que básicamente pues estos son obras del Estado, ¿cierto? Sobre su población. A mí me parece que no se alejan mucho, son un poco fascistas para la época porque, claro, pues, pero no se alejan. Yo no sé, hasta hace poco el servicio militar pues seguía siendo obligatorio en Colombia, pues, y prácticamente los que prestan servicios también podría decirse que también son personas de cierta condición social, pues no todo el mundo lo presta. Bueno, y culturalmente la vagancia también es muy penalizada en Medellín. Claro, ¿no? obvio, y el traguito, la tapetusa de la época, claro, la idiosincrasia de siempre. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ahora sí, llega entonces aquí a la colonia. Aquí, por ejemplo, aquí en este primer tramo vemos que 1781 y pidiendo un celular, pues pidiendo un teléfono. Entonces, nada, ahí se entera como que prácticamente ya viajó en el tiempo y ahí empieza la aventura de que ella se relacione pues o tenga una amistad con alguien que está siendo perseguido por la administración o por el virrey o por la época y trata de ayudarlo, pues trata como de que salga de esa situación. Muy bien. Aquí, para evitar los spoilers, ¿no? Es ¡corre! Y ¿llegará Eva? ¿Llegará acaso Eva? Bueno, pues muy bien. Léanlo ustedes en Vagos, Ociosos y Malentretenidos. ¿Cuál fue el principal reto de hacer este libro para ti?
Bueno, el principal reto era también la parte de escritura de la historia, porque necesitábamos, bueno, el tema vagos, ociosos y mal entretenidos, muy bacano, pues muy trabajable, pero queríamos una historia pues que sí tocara básicamente pues lo que queríamos, que era no tanto victimizar a alguien que se encontrara perseguido por ser vago, pero sí tal vez mostrar una realidad y que se pudiera aplicar pues a la actualidad. Muy bien, una historia dentro de la historia. Por favor, joven, pase su merced al grupo de apoyo, deje usted el micrófono. Locutora, danos por favor a la tercera invitada. Medellín la estaba esperando. Sus mujeres querían verla. Tú podrás sentirla. Llega Verónica Cardona con su último trabajo. Gente de todos los colores. Una mirada a nuestro pasado lleno de dobleces, cortes y perforaciones como la historia misma. Yo me bajo el saltacharcos un poco. Verónica, bienvenida. Gracias. Muchas gracias, muchas felicidades. Gente de todos los colores, si pueden ponerme las fotos aquí en el fondo, es un documento, mejor dicho, el mío ya se iba arrugando un poco, me da culpa. Pero por favor, ayúdame, exacto, ayúdame a darle la vuelta. Grupo de apoyo, por favor. Es un documento que imita un padrón. ¿Qué es un padrón? Un padrón era el censo de la época, ¿cierto? Y se hacía, hubo varios padrones, pero en resumen, pues es como el Estado necesita saber cuántas personas hay en la villa, de qué raza eran, cuáles eran las mezclas, qué tanta proporción tenían, porque en algún momento la gente libre empezó a hacer muchísimo más, entonces pues se empezaba a preocupar y según eso también ellos tomaban, pues hacían reglas y ponían condiciones. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención mientras, es decir, ya sabemos qué tema, pero digo, haciendo el seguimiento de los censos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención dentro de los archivos del archivo histórico? Pues mirando los censos, ahí como de las cosas más interesantes, bueno, uno era que el don, que hoy por hoy lo decimos, o todavía pues hay rezagos de eso, se compraba en el cabildo y se pagaba por obtener ese don porque daba estatus. Entonces el don se iba al cabildo y se pagaba y tenía que demostrar que tenía suficiente dinero. Antes era como del Ejército Libertador, se les decía el don solamente a ellos y ya luego empezaron a pagar la gente que tenía plata por ese don. Verónica, por ejemplo, este cuadro, ¿no? Entonces, doncella, esto es un poco de ahí viene, ¿no? Las doncellas. ¿O qué son las doncellas? Las doncellas son las mujeres que todavía no se han desflorado, que no han perdido su virginidad. Entonces, en algún padrón salía una doncella que tenía 90 y pico de años o algo así. Imagínate, 85 años y uno de doncella todavía. Vida triste. Vida triste, vida triste. Sí. Entonces esa es otra de las peculiaridades que hay cuando se miran los padrones. Ustedes no ven al dibujo sonriendo, pues, de que les está plantando. Bueno, entonces, bueno, dentro de los padrones. Bueno, entonces eso le preguntaban a la gente, cosa que ya no pasa afortunadamente, ¿no? Como no llega el empadronador como, bueno, nombre, virgen, eso ya no está pasando, pues, el Estado no lleva un conteo de camas. Esa es una de las cosas que sucedió en la colonia, que para poder como dominarnos de alguna manera lo privado empezó a ser público. Entonces era muy importante, por ejemplo, saber si tenías relaciones ilícitas y tenías por ahí algún enredo, alguna moza, algún amante. Era público y con eso pues se podía dar hasta cárcel. Entonces empezaron con lo privado, mejor dicho, para poder, sí, como hacer algo pues con lo público. Sí, el control sobre la alcoba. Control, sí, exacto. Aquí, por ejemplo, aparecen las mujeres de la vida licenciosa, ¿no? ¿Qué tan, no? Hay una historia muy famosa de Jaime Garzón en Bogotá con eso, ¿no? Que él era alcalde menor de Sumapaz, la localidad rural de Bogotá, y le mandaron una carta de la alcaldía preguntando que cuántos lupanares y cuántas casas de lenocinio existían, y él mandó una carta de vuelta diciendo aquí solamente están las putas FARC, ¿no? Esa es como la historia emblemática y después lo echaron de alcalde. Bueno, en fin.
¿Qué descubrimiento interesante o qué diferenciaba en ese momento a las prostitutas de entonces de las de ahora? No, pues es que en ese momento como que prostituta podía ser casi que cualquiera, ¿cierto? ¿Ah, sí? Sí, porque en ese caso era, o sea, si tenías una relación ilícita por ahí, si no te habías casado y vivías, por ejemplo, con alguien y no te habías casado, ya eras considerada de la vida licenciosa. Entonces el término era muy amplio y ahí podían caber muchas mujeres. El verbo caber es, Elizabeth, me interesa hablar de tu trabajo también en De Oscuro Nacimiento. El papel de lo femenino es muy fuerte, como lo es aquí, ¿no? Existe una presencia de la mujer que es muy interesante, sobre todo porque, de nuevo, si uno se queda con la idea de que la historia es una y de que ya fue, de que ya la contaron, pues nosotros tendríamos una historia absolutamente masculina, ¿no? ¿Cómo eso fue una decisión que se tomó? ¿Cómo? En tu caso y después en tu caso. Es decir, darle un papel a la mujer preponderante más allá del hecho, no es tan gratuito. Es decir, hay muchas mujeres que no han optado en la vida por contar la historia de las mujeres también, porque yo tuve muchas profesoras de historia y una historia tan masculina como la que toda la gente en Colombia tuvo. ¿Cómo construir ese discurso? ¿Cómo construir la mirada que hay, el abecedario, el documento de interés público, el documento del padrón, a partir de lo femenino? Porque incluso la protagonista, Alexis, es mujer. ¿Eso es un cambio que es sistemático? ¿Se coordinaron? ¿Se llamaban? Pues yo creo que también porque es el punto desde el que yo estoy contando las cosas y soy mujer, y encontraba pues en los folios del archivo casi todas estas historias tenían que ver con mujeres, pues eran mujeres que o se amancebaban, que era irse a vivir con alguien que no tenían que irse a vivir, se amancebaban con el amo, entonces esto era un crimen, las metían a la cárcel, o las nodrizas, que era un oficio muy importante para las esclavas, pues siempre estaban ahí y casi todos los problemas tenían que ver con las mujeres y eran problemas como los que decía Vero, pues la vida privada era de lo que vivía el cabildo, pues. O sea, el control de lo privado no solamente se hacía dentro del censo oficial, sino además dentro del chisme. ¿No? El control del chisme termina siendo, pero además hay algo, y perdón si esto es una lectura y estoy hilando muy fino, pero también existe algo muy machista en que la historia de las mujeres esté contada a partir de, no a partir de lo heroico como es habitualmente lo masculino, sino a partir de los chismes de entrecasa y los chismes de alcoba. Y de los oficios, pues pues la mujer era un oficio. Okay. Y el libro, el documento, pues que este libro está compuesto también de oficios, ¿no? Está la enrolladora de tabaco, las mujeres de la vida licenciosa, las doncellas. Sí, todas las mujeres, o sea, me fui por las mujeres porque quería darle como una luz a las mujeres, porque precisamente como tú dices, la historia a veces termina siendo muy masculina y quería darle como otra visibilidad, otra vuelta a las cosas, y cada una de estas mujeres tiene un oficio que es lo que prácticamente como que las determinaba. Entonces ahí se encuentran la enrolladora de tabaco, la zambullidora de oro, que era la que sacaba el oro del río, y todos estos personajes que sí, el oficio es lo que determina pues como esas mujeres. Bueno, muy bien. Por favor, Verónica, pasa al grupo de apoyo, ustedes apriétense un poco. Yo nunca calculé en el sofá el tamaño de Alexis, pero locutora, por favor, paso a nuestra cuarta invitada. Su paleta de colores genera calma. Sus personajes parece que se movieran entre las viñetas con total libertad, pero nadie más sometidos que ellos. Sometidos a su capacidad de asombro, de observación. A son de campana te lleva a sentirte en el Parque Berrío hace 300 años. Así son los dibujos de Manuela Moreno. Bien. Manuela, bienvenida. Muchas gracias. Te tocó el grupo de apoyo completo. Sí, podemos poner mucho mejor, yo creo. Sí, no es por ponerte presión, pero les podemos dar unas paletas de calificación. Entonces, cada respuesta te dan un 10, un 1, un 5, bueno. A son de campana es un objeto doble
que está, de nuevo, Grupo de Apoyo, ayúdenme a desplegarlo, por favor. Es un afiche con una colección de postales, impreso a 2 tintas también, que habla sobre la Casa del Cabildo y sobre la Plaza Berrío, pues sobre el Parque Berrío, pero la plaza en ese momento de Berrío. ¿Por qué escogiste este lugar específicamente? ¿Qué te daba o qué te llamó la atención? Ok, bueno, yo me egresé de arquitectura y comencé a hacer ilustración y pues cuando nos pusieron, digamos que en la mesa los temas, hubo como una cierta presión, como bueno, la arquitecta debería hacer esto porque yo creo que al principio el Cabildo tenía como esa intención de armar un plano de la casa de Cabildo, pues el archivo histórico quería como armar ese plano porque habían un montón de folios muy descriptivos con medidas y con todas las especificaciones de cómo era, entonces ellos al principio tenían como esa intención, ¿cierto? Y yo dije como bueno, voy a recibir este proyecto. Pero digamos que a medida que empecé a hacer la investigación y me reunía con Luz Marina, que era la que estaba a cargo pues como de mi investigación, me di cuenta que realmente, pues, por una parte era imposible armar el plano, pues como que necesitaría yo creo que hacer como una maestría en lectura de, no sé, de medidas de esa época y en lograr entender ese montón de folios y de información. Pero por otra parte, cuando yo hablaba con Marina, me daba cuenta que la casa no tenía importancia en sí misma, sino por la plaza. Era como que la plaza era la que le daba como toda esa importancia a lo que estaba sucediendo, que era como esa oposición de allá está la iglesia, que es como ese poder religioso, y aquí está el cabildo, que es ese poder político del gobierno. Que es un poco la configuración de las ciudades españolas, ¿no? Total. Que se pone de Ajá. centro una plaza, los poderes religiosos, Sí. jurídicos, bla. Ok, ¿qué fue lo más interesante que encontraste en los estudios o en las lecturas que hiciste sobre el Parque Berrío? Ok, bueno, por ejemplo, sobre la casa, me pareció muy interesante saber que era una casa muy pequeña, pero contenía 1.000.000 de cosas adentro. Y dentro de ese 1.000.000 de cosas contenía cárceles. Y entonces estaba la cárcel de los negros, que estaba separada de la cárcel de las mujeres, que a la vez estaba separada de la cárcel de los nobles. Y claro, la cárcel de los nobles era en el 3er piso, con balcón a la plaza, no sé qué. Y pues yo incluso hacía como en las… Todavía pasa. Eso. Perdón, ya. Es que todavía sucede, entonces yo creo que esa es de mis partes favoritas de las postales, porque entonces yo hice la postal de la cárcel de los nobles, como ellos con, no sé, sandalias y cojines y que les llevaban comida y en fin, un poco el texto habla sobre eso. Y está la cárcel de los negros, que ya es como una cárcel, una casita pequeña, pues como un espacito pequeño, y son ellos como encima el uno del otro, porque realmente ni cabían en el espacio, era súper insalubre, húmeda, como llena de enfermedades, decían ahí, y dentro de los textos que leí, que habían unas como ese montón de chismes que estaban ellos contando ahora, era muy interesante una parte en la que decía que, bueno, yo creo que ahí se ve un poquito, bueno, no, mejor no. Dime dónde y yo señalo. Yo hago de apuntador, porque es que sí está. La esquina de abajo de Acá. esa es la cárcel de los negros, Ok. y al lado, no se ve tan bien, pero es como una ventanita, ¿cierto? Y ahí se supone que hay como alguien gritando, porque dentro de los archivos yo encontré que era como muy particular que siempre pasara que estos negros estaban pegados de los barrotes, gritando, pidiendo que les dieran comida, que les tiraran una moneda o algo, pero era muy chistoso porque la historia siempre estaba contada a partir de que pobre español que pasaba por ahí se espantaba. Entonces era como qué pesar del español, pero es como, hey, esa situación tan terrible también que está sucediendo. Es decir, no, bueno, esto que voy a decir es una tontería, pero bueno, no estoy exento porque soy presentador de televisión y en general somos como… Pero digo, el privilegio no solamente no es nada nuevo, sino que no ha cambiado en absoluto, ¿no? Se siente que no ha cambiado esa noción del privilegio que nos permite hablar, ¿no? Como incomodarnos y a partir de nuestra incomodidad criticar la vida y no, en cambio, pensar en la persona que está peor que uno. Total, y también digamos que frente a cosas, pues hay muchas cosas que yo sí
pues que obviamente todos sabemos que han cambiado, pero hay muchas que sí se mantienen como dentro de los mismos estados. Y pensando en la pregunta que estabas haciendo ahorita frente a las mujeres y que la historia de las mujeres siempre se ha contado a partir de los chismes, pues digamos que también es interesante ver eso porque a mí me tocó todo lo de poder. Entonces, claro, yo tenía Casa de Cabildo, tenía Plaza Mayor, y en mis ilustraciones básicamente no aparecen las mujeres, sino por ejemplo ya cuando están en la pila de agua porque son las que recogen, pero es que dentro de la casa la mujer no tenía cabida, dentro de la Casa de Cabildo, que era como ese estado, ese lugar de gobierno, la mujer no tenía cabida y se pone en contraposición con lo que ellos sí pudieron reflejar, que es bueno, estas mujeres, pero también desde los oficios, pero en el lugar de poder no, solo son los hombres. Entonces si nos fijamos en la Casa de Cabildo, las únicas mujeres que vamos a encontrar son la cárcel de mujeres. De resto, todo es como la habitación del alcalde o los nobles o los vecinos reunidos, que los vecinos eran como estas personas que tenían mucho poder dentro del pueblo, pero nunca encontramos a las mujeres. Ok, bueno, pues señores, estos son nuestros ilustradores. Por favor, denle un aplauso más. Nosotros ya vamos despidiendo. Manuela, muchísimas gracias. Verónica, muchas gracias. ¿Qué pasó? Digo, no es por ponerte presión encima, pero ahí va el reflector. ¿Qué pasó? ¿Qué más, pues? ¿Qué hubo? No. No, es que pues me pareció como que era importante, como que nos dieran la voz, pues es que hay como el cabildo y nosotros el pueblo también, sí que sí puse atención, pues para que no crean, es que yo estaba quedando como muy mal en ese video y a mí me dio mucha vergüenza porque la señora me miraba y me miraba. Bueno. Y además usted también, Santiago, como pues le puedo decir, Santi, porque usted, pues yo lo admiro mucho y pues también no estoy pensando como cosas como de pronto que no son y entonces yo quiero como que para que vos y no solamente vos, como que todos que vean que yo sí, pues como que sí entendí, o sea, como que sí. Bueno, para que me haga una pregunta, no, espere, para que me haga una pregunta y para ganarme, no sé si un libro o algo, los 4. Bueno, vea, libros todo bien porque los libros son gratis. Esos son, y cada uno de los que está acá, esto no es por ser populista, esto no me lo inventé yo, esto no es como libro para todo el mundo, ya no, sino... Sí, que nos está preguntando también la señora porque ella como, quería... no, y no es por perpetuar el estereotipo del guajiro que invita a trago a todo el mundo, pero el caso es que, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que le haga una pregunta? Hágame una pregunta, no quiere hágame usted una preguntarme pregunta. a mí, sino que yo le pregunté a usted. Sí, pues que sea como de lo que hablaron ellas y todo. No, y él también. No, yo le tengo algo de lo que ellas no hablaron, pero que está por ahí y que es un dato histórico concreto. Dígame, ¿cuáles son todas las tipificaciones de raza que documentaron los españoles durante la época de la colonia? Ay no, Santi, es que... No, muy, pues, ¿Alguien con sabe esa esa? ¿Alguien se sabe esa? Muy... ¿Su merced se sabe esa? No, pero es que... Páseme el micrófono aquí a este, por favor, a este señor. ¿Alguien? Sí. O grítela, no mentira, pero... llévele eso. Listo. Ya se lo... No puedo creerlo. ¿De verdad se las sabe todas? A ver, cuente. Bueno, en la época de la colonia habían, o se refieren más bien a ciertas razas por colores. Ajá. Entonces era como muy respetuoso el asunto y habían indios, sí, negros, zambos, mulatos, a diferencia de Perú y México, que México en esa época era la Nueva España, que los términos eran muy, digamos, de mucha distancia con estas personas, que los llamaban lobos, jíbaros, había una raza que se llamaba saltatrás, que era chino con India, y había otra raza que se llamaba, o que llamaban, no te entiendo. ¿Qué? ¿De verdad? Sí. Es verdad, yo no te entiendo. ¿Cómo así que no te entiendo?
Bueno, ¿usted por qué sabe esto? Ah, porque en la entrada me entregaron este papelito. Ah, muy bien. Ahí sí, en palabras del sabio Kiko. No, pero así de que no, pero así. No, Santi, no, así pues cualquiera. Y también como a Luz Marina, que es que porque trabajaba ahí en el archivo histórico, a mí me cogieron así en la calle como de quieto, pues así como asustado. No, hágame una, pero es que usted fue muy maldadoso, hágame una así como más fácil. Bueno, ¿en qué año fundaron a Medellín? No. Vea, me estás lastimando. Estamos abriendo cabildo, estamos abriendo el cabildo. Muy bien. Santi, yo me voy a hacer allí mejor que... Sí, y Santi, pero hay una cosa, Espere. Yo voy a aportar también pues como a la información del señor. Tiene mucha fuerza. Usted dijo como, o sea, mal la pregunta, la dirigió mal, realmente, ¿Perdón? sí. No te entiendo. No, mira, te lo voy a hacer entender. A ver. Pues realmente a Medellín no la fundaron, o sea, nadie llegó como a poner así una bandera a Medellín, ni a marcarla así con una tisita, no. A Medellín la erigieron el 2 de noviembre de 1675, exactamente. Ajá. Sí, y se fundó, se erigió con el nombre, sí, de Villa, está muy, con Villa de Nuestra Señora de la Candelaria, sí señor. Y esto que no era planeado, nos demuestra, de verdad, nos demuestra hasta qué punto la historia sí nos pertenece. Y nos demuestra hasta qué punto la historia sí tiene miradas distintas y perspectivas distintas y tiene que tener voces distintas. Y eso de ninguna manera puede capar, gracias, la creatividad y no definitivamente podemos dejar pasar la historia simplemente así como así, dándola por sentada. De manera que vamos a pasar al pasillo, porque en vano se le llama pasillo para que pasen, de manera ordenada y tranquila, en orden porque el libro es para todos, y van a reclamar un paquete de libros. Si ustedes tienen un primo que quiere estos libros, un amigo, un hermano, un padre amantísimo que quiere también esta colección, díganle que puede ir al Archivo Histórico de Medellín, en calle Colombia, entre Girardot y El Palo. Y aquí se acaba este evento. Muchísimas gracias, Elizabeth, Alexis, Verónica, Anela. Muchas gracias por venir y bueno, hasta acá el oidor. Hasta luego, pues.